lo mencionamos al principio del programa, tenemos un invitado especial para hablar de Chile. Se llama Jorge Baradit, es escritor, fue novelista, es novelista, pero básicamente muy conocido porque ha vendido muchísimos ejemplares de su libro Historia Secreta de Chile. ¿Te llaman el Felipe Piña de Chile, Jorge? No, yo te decía, el Felipe Piña, el Baradit de Argentina, sí, pero un poco, es la misma relación, ¿eh? Divulgación, democratización de la historia, yo creo que estamos en el mismo trabajo. Esta idea de contar un poquito aquello que menos se conoce, ir a lo lateral para entender tal vez la foto completa. Sí, yo también diría que romper un poco con ese constante de la historia como un reflejo de lo que ocurre con las élites, ¿no? Nosotros decimos que en Chile pareciera que 20 militares con charreteras y 20 presidentes son toda la historia de este país y tenemos 8.000 calles Prat, 5.000 calles O'Higgins, como acá deben haber 48.000 Belgrano y hasta la náusea, ¿no? Entonces un poco se trata de romper esa idea e incluir a otros grupos sociales que también construyeron la historia, los ciudadanos mismos, los obreros, los profesores, los gays, las mujeres, ¿no? Que están muy desaparecidas de la historia también. Ahora, vos decís eso, sin embargo, en Chile se ve algo que se ve en Latinoamérica en general, no es el caso de Argentina, pero en donde sí las clases más aristocráticas son las clases que en general manejan la política. Mencionabas elite, esta semana murió Agustín Edwards, sí, claro, el dueño del Mercurio, quien efectivamente tuvo mucho que ver con la historia del siglo XX en Chile. Mira, no solo del siglo XX, también del siglo XIX, la familia Edwards influyó Ella, mira, en la independencia de Chile hubo ya personajes con apellidos que seguimos viendo hoy día en la política y en el poder chileno. Agustín Edwards va y le sopla en el oído al presidente para que nos metamos en una guerra contra Perú y Bolivia, la guerra del Pacífico, a costa o en función de intereses empresariales de unos pocos. Es decir, mete a todo un país por intereses empresarios de unos pocos. Luego es un Agustín Edwards el que lleva al colapso del gobierno, en la revolución de 1891 también en Chile. Hay otros Edwards involucrados en otro tipo de conspiraciones a lo largo del siglo XX, y es otro Agustín Edwards que va a hablar con Nixon para buscar que se derroque a Allende antes de que asuma el poder. Es decir, es mentira esto de que Allende lo derrocan porque el gobierno era un desastre, ¿no? Se buscó derrocarlo antes. Es decir, Agustín Edwards, lo puedes ver quizás como, no sé, un vampiro, no sé, un tipo que no muere nunca, que avanza a lo largo de la historia de nuestro país, influyendo, claro, por supuesto, desde la élite. Antes de pasar a mis colegas, a las preguntas de mis colegas, hay un capítulo en el libro que estuve leyendo y que tiene que ver con la Internet de Salvador Allende. Sí, mencionaste a Allende, ¿nos puedes contar brevemente qué es esto? Bueno, Chile siempre, hasta hace unos pocos años atrás, se caracterizaba por el golpe en el palo en el último minuto, perder el penal en el minuto 92, no vamos a entrar en detalle de cuándo se rompió eso, ¿no? Pero, y esto es claramente un ejemplo de eso. El año 70, mira, a veces nos cuesta poner en dimensión a los propios chilenos. Yo el año 2000 vi una cosa que se llamó El Calendario del Milenio, editado en Alemania, ¿no? Con efemérides para cada uno de los días relevantes para la humanidad. Chile aparece solo en dos. 5 de septiembre de 1970, asume el primer gobierno socialista electo democráticamente de la historia. 11 de septiembre de 1973, es derrocado el primer gobierno socialista. Entonces la relevancia de Allende para la historia del siglo XX es fundamental. Claro. En ese contexto, donde lo que se buscaba era revolucionar, ¿no?, la forma de hacer política a través del socialismo vía democrática, también estaban otras formas de las revoluciones. Había un pensamiento muy joven y muy atrevido. Allende trae, a través de sus ministros, a un cibernetista británico que se llama Stafford Beer. Y este tipo llega y desarrolla una red de telecomunicaciones conectada a computadores con el objetivo de crear lo que él llamó en ese momento un gobierno cibernético, conectado a procesadores de datos, una especie de Internet más o menos, que llegó a estar en funciones en agosto de 1973, es decir, a días del golpe militar. ¿Qué ocurre? Porque esto es un penal de última hora perdido. Porque los militares dijeron, esto es una red de telecomunicaciones para alzamientos obreros, destruyámoslo. Y Chile se perdió la oportunidad de construir algo que no fue viable en el resto del mundo sino hasta principios de los 90. Claro. Chile pudo haber estado adelantado 20 años en la fabricación de algo que parecía un proyecto de ciencia ficción. Impresionante. Cuando tú ves algo que se llama el Ops Room, unas salas con unas pantallas, parece Star Trek, parece algo de ciencia ficción. Y esta Internet de Allende se sigue estudiando hasta el día de hoy. El año pasado ganó una Fab Lab, un grupo de arquitectos chilenos, lo llevó a la Bienal de Londres y ganó una mención y los tipos estaban asombrados por esto. Impresionante. Tenemos poquito tiempo para algunas preguntas. Sí, claro. Jorge, sí, buenos días. Hola. ¿Qué opinás de esto que se dice siempre de Chile, que hay un mismo apellido a la izquierda y otro a la derecha? Pero además,
¿por qué ha fallado la renovación generacional que se buscó? ¿En política hoy, dices tú? Mira, sí, en el segundo gobierno de Bachelet, sobre todo. Sí, mira, ¿sabes qué pasa? Que es no el es, último por ahora. tenemos que pensar en lo siguiente. La generación de Ricardo Lagos, ¿no?, que se estaba presentando nuevamente, es una generación, por ejemplo, él, que vivió el proceso de los 60. El proceso de los 60 en Latinoamérica, que tenía que ver con reformas agrarias, con una nueva forma de enfrentar la política, revoluciones en libertad, revoluciones socialistas, cuando parecía haberse abierto una tremenda ventana internacional para esto. Vivió el primer gobierno socialista de la historia, vivió su debacle y un golpe militar. Tuvo que vivir el exilio, tuvo que vivir la organización de la resistencia en el extranjero. Él ayudó a reconstruir una democracia, a hacer una transición con una dictadura. Los que venían después de Ricardo Lagos, con suerte habían marchado para pedir un descuento en el pasaje escolar. Entonces fue una generación que vivió un momento histórico en Latinoamérica muy potente. Ellos tenían un cuerpo de experiencia, pero sin contrapeso. Entonces, claro, ¿qué pasó? Estas otras generaciones se quedaron en mandos intermedios y hoy día, cuando la política está completamente desprestigiada en Chile, absolutamente, o sea, ya está, no puede estar peor, todo ese grupo de intermedios está involucrado en estos desastres y la gente está apostando por gente de fuera de la política o completamente, no sé, de los estratos más jóvenes, ¿no? Hablaste de las 2 fechas de septiembre por Allende. ¿Y la detención de Pinochet en Londres no marca también un hito? Sí, marca un hito, pero lo que nos hace ver a los chilenos es en qué había consistido esta transición, ¿no? Y esta transición había consistido nada más y nada menos que en una tranza, ¿no?, como decimos allá, no sé si acá, en una transacción. Es decir, nosotros entregamos el poder, pero déjennos tranquilos. Al punto que las mismas personas que habían sido perseguidas, las mismas personas que tenían familiares muertos, se vieron en la necesidad de defender a un dictador criminal por la detención en Londres. Mira, yo creo que la forma para dummies, ¿no?, Sí. bien sencillo, que se puede explicar lo que está pasando en Chile hoy, es más o menos así, y tiene que ver con la transición. Vivimos una dictadura donde los derechos civiles, las libertades y la vida de la gente estaban en un sótano oscuro, húmedo. Cuando logramos pasar a un periodo democrático en los 90, los que vivimos ese proceso sentimos efectivamente que había llegado la alegría, como se decía allá, pero era un suelo mínimo de derechos y de dignidad, pero nosotros lo sentíamos como una maravilla. Tuvo que venir una generación nueva para decir, ustedes son unos pobres transadores chupafusiles, como decimos allá, porque están aceptando esta situación. Y ellos son los que encabezaron los movimientos sociales del 2011 y los que están exigiendo y poniendo en crisis el momento político chileno y sobre todo en este año electoral, ¿no? Esta nueva visión de que eso que teníamos era en realidad un piso mínimo vergonzoso. Jorge, en Argentina tenemos el pasado muy presente. Se lo nota, se discute, se habla, etcétera. En Chile, ¿cómo es la relación, pregunta amplia, ¿no?, de Sí. cultura política, ¿cómo es la relación de los chilenos con la memoria y con el pasado? Es una relación complicada porque Chile tiene el poder está concentrado de maneras que no lo está en ningún otro lado. En todos lados existe una élite, existe una aristocracia heredera de latifundios, pero en Chile es particularmente concentrado en muy pocas personas, ¿no? Estamos hablando de las mismas familias hace 200 años, estamos hablando de los mismos territorios que son dueños de todos los medios de producción, que son los dueños de la salud, de la educación y de la previsión. Estamos hablando que son los dueños de los medios de producción, estamos hablando que son dueños de todos los medios de comunicación. No se salva ninguno, no existe alternativa en Chile. Entonces esta concentración de poder produce un estado feudal, ¿no? Un estado feudal que es muy difícil de enfrentar. Y dentro de esas instituciones que están manejadas, hay una tranza que hacer con la historia también, ¿no? Hay una pelea hoy día por la memoria grande. Cuando tú miras hacia atrás, desaparecen de la historia de Chile. Ahora, hay que hacer un alcance. Estamos hablando de cómo enseña la historia el Estado a las escuelas. Los historiadores son otra cosa, ¿no? Pero el Estado es el que distribuye el relato oficial. Y ese relato oficial es asqueroso. Es un cuento de hadas donde no solo nuestros próceres son unos kryptonianos impolutos de 1,80 m, acá que también les pasa, ¿no? Esto, que andan en caballos blancos y son maravillosos, sino que ha desaparecido de nuestra historia todo lo atroz que ha hecho el propio Estado. Masacres de obreros cada 10 años, miles de trabajadores muertos, gente perseguida, genocidios de indígenas por todos lados. Todo eso está obviado, tergiversado, ocultado en nuestra historia. Yo creo que tiene que ver con el fenómeno de Historia Secreta de Chile, tiene que ver con este empoderamiento ciudadano que se ha estado viendo desde lo que Occupy Wall Street, de lo que pasó en la Puerta del Sol y en Chile también, y la necesidad que tiene la gente común, como yo, de encontrar su propio lugar en la historia y su propio relato, ¿no?
que no existía. Jorge, y complementando un poco lo que estás explicando, cuando haces esta práctica tuya de desafiar esa historia y no leí tu obra, pero sí algunas reseñas, te metes hasta con O'Higgins. ¿Cuál es la reacción de la sociedad? ¿Tenemos sociedades tan conservadoras que no permiten que le toquen a los héroes? No, por supuesto, imagínate, en Chile, a ver, para contarte más o menos a qué nivel está tergiversado esto en nuestro país. Tú sabes perfectamente lo que pasó con el ejército de los Andes, con San Martín, con Cuyo, con Pueyrredón y todo eso, ¿no? Bueno, en Chile se enseña que Bernardo O'Higgins cruza la cordillera de los Andes, pide ayuda acá en Cuyo y vuelve con un ejército que nos hacen sentir que es mayoritariamente chileno, encabezado por él, y gana Chacabuco, gana Maipú y libera nuestro país. Ustedes se matan de la risa porque saben que eso es perfectamente falso, ¿no? Hay una reivindicación que a través de estos libros hice de la figura de San Martín, diciendo que esa avenida que cruza Santiago, que se llama Alameda del Libertador Bernardo O'Higgins, debería llamarse Alameda del Libertador José de San Martín, recibía hasta amenazas de muerte, ¿no? Amenazas de muerte, wow. Muchísimas gracias, Jorge, por estar con nosotros. ¿Puedo decir algo? Sí. A las 4 de la tarde... Hoy en la Feria del Libro. Hoy en la Feria del Libro, en la sala Bioy Casares. Se presenta este libro. Lo presentamos con Hernán Brianza y yo sé que alguien podría decir qué interés puede tener un argentino en la historia secreta de Chile. La verdad es que están bastante más imbricadas de lo que pensamos. Muchísimas gracias, Jorge, de nuevo. Encantado que estén Nos bien. estamos yendo a una nueva pausa. Quédese ahí hasta las 2 de la tarde. Ir a lo lateral para entender tal vez la foto completa. Sí, yo también diría que romper un poco con ese constante de la historia como un reflejo de lo que ocurre con las élites, ¿no? Nosotros decimos que en Chile pareciera que 20 militares con charreteras y 20 presidentes son toda la historia de este país y tenemos... Se lo mencionamos al principio del programa, tenemos un invitado especial para hablar de Chile, se llama Jorge Baradit, es escritor, fue novelista, es novelista, pero básicamente muy conocido, porque ahora vos decís eso, sin embargo, en Chile se ve algo que se ve en Latinoamérica en general, no es el caso de Argentina, pero en donde sí las clases más aristocráticas son las clases que en general manejan la política. Mencionabas elite, esta semana murió Agustín Edwards, sí, claro, el dueño del Mercurio, quien efectivamente tuvo mucho que ver con la historia del siglo XX en Chile. Mira, no solo del siglo XX. Ha vendido muchísimos ejemplares de su libro Historia Secreta de Chile. ¿Te llaman el Felipe Piña de Chile, Jorge? No, yo te decía, Felipe Piña, el Baradit de Argentina, sí, pero un poco, es la misma relación, ¿eh? Divulgación, democratización de la historia, yo creo que estamos en el mismo trabajo. Esta idea de contar un poquito aquello que menos se conoce. 8.000 calles Prat, 5.000 calles O'Higgins, como acá deben haber 48.000 Belgrano y hasta la náusea, ¿no? Entonces un poco se trata de romper esa idea e incluir a otros grupos sociales que también construyeron la historia, los ciudadanos mismos, los obreros, los profesores, los gays, las mujeres, ¿no? Que están muy desaparecidas de la historia también. Ahora